Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Hoy voy a platicar, tengo el gran honor de platicar el día de hoy con el doctor Jorge Avia. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla. El honor es de su servidor. Muchas No, gracias. gracias por aceptar la invitación. Pues como le platiqué, estamos haciendo estos videos con el propósito de ofrecer información tanto de amigos y colegas en el campo de la medicina y la psicología. Y de verdad le agradezco mucho el que haya aceptado esta invitación. El doctor Jorge Avia, bueno, pues les voy a platicar un poquito acerca de su currículum. Él es médico cirujano, tiene una especialidad en medicina interna, una maestría en terapia familiar, entrenamiento en hipnoterapia ericksoniana por la Milton Erickson Foundation. Me gusta mucho esto que pone el doctor en su currículum. Normalmente uno dice qué cursos ha dado, pero no dónde ha estudiado. Y el doctor, bueno, pues ha sido alumno de cursos de hipnosis en Israel, Australia, Hungría, Austria, Italia, Alemania, entre otros. Es codirector con el maestro Rafael Núñez del Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, Puerto Rico y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es codirector también del Centro de Estudios Superiores de Hipnosis Clínica, corresponsable académico de diplomados de posgrado en hipnoterapia en la UNAM, FES Iztacala, Extensión Universitaria, copresidente de la Sociedad Mexicana de Hipnosis, ponente en congresos en Estados Unidos, Europa, Australia, Cuba, organizador de 2 congresos internacionales de hipnosis en México y solamente 52 manuales de hipnoterapia, capítulos en libros de hipnosis y artículos en revistas especializadas y un libro de autohipnosis, coautor del libro Autoestima, de músico, poeta y loco. Todos tenemos un poco que desde luego tenemos que leer esta cuarentena, doctor. Muchas Este, gracias. del maestro Rafael Núñez Ortiz. Le reitero de veras mi agradecimiento porque, bueno, platicar con gente tan experta como usted, de verdad, no siempre uno puede. Así que, Al contrario, doctora, muchas gracias. Gracias a usted. Un honor. Usted es una persona a la que yo admiro mucho y este no es un intercambio de elogios. Admiro su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad de análisis y su pensamiento estratégico. Y el honor de veras es de su servidor. Gracias por la oportunidad de podernos comunicar y de poder difundir. Muchas gracias. pues, vamos a platicar hoy sobre los miedos. Platicaba yo con el doctor Avia acerca de los miedos, estos miedos que podemos sentir todos en un momento dado debido a la situación que estamos enfrentando. Por ejemplo, yo he escuchado gente que habla del miedo, desde luego, a enfermarse o que algún ser querido, algún familiar se enferme, pero también tenemos otros miedos. El miedo, por ejemplo, a eh, salir a la calle o regresar a la normalidad. O a mí, por ejemplo, me da miedo cuando viene la gente que me trae las cosas a casa, ¿no? Me da miedo también por ellos, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que, como he dicho antes, sí o sí tiene que trabajar, ¿no? Porque desafortunadamente pues vivimos en un país de pobres, entonces el que no sale a la calle y no trabaja, pues tampoco vive, ¿no? Entonces, ¿es normal sentir miedo, doctor, desde su perspectiva? Es normal y es deseable. Quiero agradecer muchísimo su claridad como de costumbre. Efectivamente, vivimos en un país con un gran índice de pobreza y las personas tienen que trabajar. Todos en distintos campos hemos tenido que atender familia o en nuestro trabajo salir y esto es una historia en nuestro país. Es sano sentir miedo, es útil sentir miedo, es deseable sentir miedo y también es muy importante amigarnos con el miedo, porque el miedo es una emoción que permite adaptarse, permite crecer, permite
protegerse, proteger a quienes amamos. Eh, el miedo permite prever, planear, anticipar, detectar riesgos a tiempo. De modo que es muy saludable sentirlo y lo que hay que hacer es amigarnos con él en una sociedad que lamentablemente insiste en que no tengamos miedo, una cultura que se equivoca al respecto. Los mexicanos tenemos historia de muchos miedos. Si quieren, más adelante hablamos un poquito de estadísticas de manera comprensible. Ahora tenemos el miedo del SARS-CoV-19 o COVID, como se le llama más sencillamente, COVID-19. Y esta enfermedad es la que nos da miedo ahora, pero antes tuvimos miedo por la inseguridad y lo seguimos teniendo. Tenemos miedo porque estemos fuera de casa o en un edificio alto y haya un sismo. Tenemos miedo porque en un momento dado podamos ser víctimas de la injusticia social. Y estos miedos están presentes en los mexicanos cotidianamente y tener estos miedos, y en particular ahora enfocándonos en la pandemia, son muy importantes para protegernos. Claro. Un miedo activa el resto de nuestros miedos. Ahorita que habla de otros miedos que hemos sentido en otros momentos. Sin duda, doctora, el miedo y uno tenemos, el miedo y la persona que lo padece, tenemos una historia de relación con el miedo, también con otras emociones. ¿Cómo me relaciono con mi miedo? Lo rechazo, le doy la bienvenida, a algunos los rechazo y a otros les doy la bienvenida. Como de costumbre usted en esta capacidad de análisis tan bonita que tiene, me habla de una red de miedos que me permite hablar para la audiencia de una manera clara. Efectivamente, unos miedos activan otros. El miedo, como usted y yo sabemos como profesionales, tiende a propagarse y tiende a incrementarse justo cuando queremos evitarlo y no le hacemos caso, cuando no le damos su función sana o cuando lo rechazamos. Y lamentablemente esa es una de las primeras respuestas que los humanos tenemos y también la aprendemos culturalmente. Sí, la respuesta sin duda es unos miedos activan otros miedos. Ok. ¿Y cuál sería la relación? Yo pienso, por ejemplo, en el estrés, ¿no? Que es el tema en el que yo más me he abocado. Desde su punto de vista, ¿cuál es la relación entre el estrés y el miedo? Si son hermanitos. Y cómo en el caso del miedo, yo siempre digo que el estrés, o sea, si alguien te ofrece vivir sin estrés, te alejes, porque tampoco es posible vivir sin estrés. En este caso, pero sí hay que aprender a manejarlo. Y sería lo mismo con el miedo, o sea, aceptarlo como una emoción que nos protege, pero que igualmente tenemos que aprender a manejar. O sea, ¿cuál es el problema? Cuando un miedo se vuelve disfuncional. Dice usted cosas sumamente interesantes y sí, desde su expertez del estrés me hace preguntas que podrían dar para un seminario, para un congreso. Y ojalá que algún día organice uno así. Y si Ah, quiere, yo colaboro con mucho gusto en lo que pueda, con mucho gusto. gracias. La cuestión, doctora, es el miedo y el estrés efectivamente son hermanitos, me encantó como lo dice. Pues los seres humanos tenemos tres sistemas de alarmas y estos tres sistemas de alarmas se activan cuando estamos ante posibles amenazas. Se activan inconscientemente más que conscientemente. A veces advertimos conscientemente que algo nos está alarmando o asustando o inquietando. Los sistemas de alerta o de alarma sirven para que uno detecte riesgos tanto internos como externos. Por ejemplo, es poco difundido que la primera manifestación de una fiebre tifoidea puede ser un ataque de pánico. Ok. Y todos pensaríamos de otra manera, o que las primeras manifestaciones de un problema tiroideo, de la glándula tiroides que está aquí atrásito de la manzana de Adán, de la manzana de Eva, vamos a ser sensibles a género, y también manzana de Adán, atrás en la garganta, eh, aparecen estas problemáticas tiroideas después de un periodo intenso de estrés o de miedo. Entonces,
sin duda el estrés y el miedo van de la mano y son dos cosas que podemos diferenciar. Los sistemas de alerta o de alarma de los seres humanos sirven para que uno preserve su bienestar, para que uno tenga capacidad de planeación, advertencia de riesgos. Por ejemplo, en esta época, vacunas. Ujú. Todos pensamos, empezando por su servidor, y seguro usted también, con ilusión por la vacuna. Si apareciera el genio de la lámpara de Aladino, Aladino, mi cuate, en el mercado, me prestara la lámpara, le diría yo, pues déjame frotarle y pedirle nomás un deseo, pues que ya esté la vacuna, que sea eficaz y que toda la humanidad se pueda vacunar y que tengamos una relación con el entorno más sana, más confortable. Entonces el miedo sirve para hacer medidas de solución. Es una emoción mucho más avanzada que lo que vivimos cuando tenemos estrés. En los sistemas de alerta o alarma que tenemos una respuesta en que normalmente en otras especies animales las alertas o alarmas se prenden, pasa el evento y luego baja la activación de las alarmas. Los seres humanos, que somos primates, somos changuitos, los primates humanos y los primates no humanos, los simios no humanos y los simios humanos, que somos pues prácticamente hermanitos, que nos parecemos mucho, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes. Tenemos un sistema de alarmas que no es tan eficaz, porque a veces se prende la alarma, el evento pasa, pero la alarma sigue prendida. Ujú. Dirían mis colegas puertorriqueños, donde damos clase y a quienes queremos tanto y que nos dan clase a nosotros también, nos enseñan muchas cosas. Tenemos una muy buena relación con los colegas de allí, que son expertos en manejo de miedo, son Okay. expertos en manejo de catástrofes, en manejo de huracanes, Ujú. gente muy valiosa y muy luchona. Bueno, pues eh, se queda uno pegado, las alarmas se quedan pegadas. Entonces, el sistema de alarmas no responde y sigue prendido. Y entonces aparece lo que llamamos en estrés. Estrés es una palabra que viene del inglés, que significa, es un término que se tomó prestado de las ciencias de la salud a la mecánica, significa el desgaste de los tornillos en una máquina. Se Ujú. desgasta por estrés, por exceso de esfuerzo. Y lo que nos ocurre a los humanos es exactamente lo mismo y a muchos animales y a las plantas también, que es que las alarmas prendidas nos van desgastando. Nos van desgastando porque los procesos de reparación que normalmente tenemos durante las noches, los seres humanos nos reparamos durante las noches, hacemos nuevas células, desechamos tóxicos, cambiamos funcionalidad de ciertos órganos, comunicación entre órganos, eso todo ocurre cuando dormimos, no sucede igual de eficaz porque parte de la energía física, química del cuerpo que tendría que dedicarse a esta reparación es derivada a mantener la alarma prendida por si de repente oigo wow, 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 alerta sísmica. Pues Ujú. nos asustamos y entonces tenemos que tener el alerta de la alerta sísmica o a lo mejor ya me estoy durmiendo y de repente dice uno, a ver, salí al supermercado, salí a la plaza, al mercado, me fui en el metro, me rasqué la nariz, no me la rasqué hace 6 meses, me la rasqué ahora, a lo mejor me la rasqué 2 veces. Entonces allí aparece el miedo, que es una emoción distinta, es una emoción de anticipación, una emoción que manejamos intelectualmente y manejamos conscientemente e inconscientemente también intelectualmente y manejamos corporalmente, emocionalmente. El miedo es una emoción, perdón, que se relaciona con otras emociones. El miedo está directamente relacionado con la tristeza, el enojo y la alegría, que son las 4 emociones básicas. El Ministerio de Salud de Colombia tiene una clasificación muy interesante de las emociones. Ellos dicen, bueno, no lo dicen así, lo digo yo, los budistas dicen que tenemos algunas secciones budistas, dicen que tenemos como 5,000 emociones, o Ujú. hinduistas, me parece impresionante. Yo, que soy un
mexicano limitado en ese sentido, pues identifico algunas. Y los colombianos me ayudaron mucho porque ellos dicen, tenemos 4 emociones básicas: alegría, miedo, tristeza y enojo. Y estas tienen familias, 25 emociones que derivan casi siempre en Occidente: mexicanos, colombianos, europeos, estadounidenses, todos los que estamos occidentalizados en el este del país, del mundo, en el oriente, manejamos más o menos 100 emociones en la vida cotidiana. Y entre estas emociones está el miedo y su familia. Por ejemplo, la incertidumbre es de esa familia del miedo. Por ejemplo, la culpa es de esa familia del miedo. Entonces, el miedo es una emoción, diríamos nosotros, usted y yo, mucho más elaborada. Eso significa que es una emoción que está conectada con otras cosas y que vamos manejando a lo largo de la vida, procesándola, y vamos identificando cuando a lo que tenemos miedo, los riesgos de sufrimiento, vamos a decirlo así, los riesgos de ser avasallados, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, miedos básicos de los seres humanos, el miedo a perder a las personas queridas. De hecho, las 3 principales causas de activación de alarmas de angustia en los seres humanos, hay por ahí un estudio muy antiguo, más o menos tan antiguo como yo, que demuestra que los seres humanos relacionamos el miedo con cosas específicas. El miedo más común y que más activa las alarmas es justo el que estamos viviendo: miedo a la catástrofe, al desastre generalizado, donde no puede haber un refugio. Ujú. Como animales que corren en un incendio, en el bosque o en la selva, y no pueden esconderse en un lugar. El siguiente motivo de angustia también es otro miedo, que es el miedo a la pérdida. Perder a un ser querido, quedar abandonada o abandonado, perder el trabajo, perder el dinero, justo lo que usted estaba hablando. Las personas están enfrentándose a algo muy doloroso y difícil. Miedo a la enfermedad y a contagiar a mis seres queridos versus miedo a no poder trabajar y no tener sustento. El miedo al hambre es un miedo que nos hace movernos mucho y que nos ha hecho mucho progresar. Sin embargo, la persona que enfrenta estos 2 miedos los está enfrentando de una manera muy dolorosa, que activará otras emociones como la irritabilidad, el enojo, como la tendencia a las explosiones de carácter, como cuando se junta con desgaste una profunda tristeza de desesperanza. Y el tercer motivo de miedo que activa la angustia, los más comunes en la humanidad, son el miedo a no tener manera de resolver, no tener manera de actuar, sentirme inerme ante diversas situaciones. Ese es el tercer tipo de miedo. Entonces, si juntamos desastre, juntamos pérdida y juntamos incapacidad de respuesta, estamos hablando de los 3 miedos que están activos en este momento. Ujú. Y como usted bien decía, si uno se hace amigo de su miedo y uno lo cuida y uno dialoga con él, uno puede aprender a manejar bien a esos 2 hermanitos y decirle al estrés: avísame cuando tenga yo motivos de tener alertas y alarmas, pero no exageres. Ujú. Y al miedo, uno decirle aquí conscientemente: usted es experta en eso, y también hay otras estrategias, ¿verdad? Hacer ejercicio físico, nutrirse sanamente, hidratarse. Parece que estoy bromeando, pero no lo estoy haciendo. La persona que está bien hidratada tiene mejor manejo del miedo que la que no está bien hidratada. Y hay motivos estrictos bioquímicos para decir eso. Entonces, eh, hay que hablar con el miedo y decir: a ver, te voy a abrazar tantito, miedo, Ujú. no te voy a hacer daño, te voy a cuidar, te voy a querer, eres parte de mí. Y ahorita, por favor, no des la lata, déjame conservar la sensatez. Claro. Entonces, sí, claro, hay que trabajar el miedo y el estrés en equipo. No, no dejar que nos paralice. Y yo creo que también el tema ahorita con el miedo, que como dice, tenemos miedos básicos. El tema también es que muchas veces se ven, eh, perdón, me está avisando aquí que nos quedan 10 minutos. Pues también con todo lo que escuchamos en las noticias, yo digo que como una recomendación para manejar los miedos,
es no estar tan al pendiente de las noticias, porque si bien alguien se puede sentir protegido, o sea, cuando está informado, pues cuando todo el día estamos recibiendo noticias negativas, catastróficas, etcétera, pues estos miedos se alimentan, ¿no? Y se salen de nuestro control. Ahora, desde la hipnosis, doctor, usted que es experto en el tema de la hipnosis, ¿cómo manejar los miedos con la hipnosis? Mire, la hipnosis es muy buena amiga del miedo desde hace más de 230 años. Hay investigación científica desde entonces. Y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice hay 200 formas de terapia, métodos formales. También hay otras 200 técnicas complementarias, 400 modos de cambiar. Entonces, hablaré de la hipnosis con mucho gusto y les diré lo que hace con toda precisión, recordando que hay muchas maneras y que si las personas abren el almacén de las terapias y de las técnicas complementarias, encontrarán cosas maravillosas para poder trabajar. No es una mejor que la otra, cada una ofrece sus características, cada persona debe explorar. La hipnosis es una disciplina que trabaja con un estado natural de la conciencia. Los seres humanos podemos estar en 12 distintos estados de conciencia. Esto es ciencia pura, es neurociencia. Sabemos cómo el cerebro y el cuerpo y las relaciones humanas funcionan en estados hipnóticos, en los cuales entramos en la vida cotidiana, en la vida diaria, entramos en estados hipnóticos sin saberlo. Muy brevemente para poder aprovechar nuestro tiempo. Cuando yo que soy amigo de viajar en el metro, me subo al metro, pues lo que hago es entrar en un estado hipnótico, aunque no lo sé. Entro al vagón del metro, tengo una experiencia casi transpersonal porque me elevo, la gente me eleva y no toco el piso. Y cuando ya aterrizo en el vagón del metro por el empujón que le dan a uno y que es muy natural, pues busco un lugar donde recargarme y lo que ocurre es que aseguro mi celular, las señoras aseguran, la señorita su bolsa, aseguro la cartera y me desconecto. Entonces, el entorno entra en un segundo plano y yo entro en mucho contacto conmigo mismo. No voy contando las estaciones ni mirando los dibujos que me dicen en qué estación estoy. Simplemente de repente mi atención, que estaba dividida en dos niveles, se junta en uno solo y sé que tengo que salir en automático. Ese periodo fue un estado de hipnosis natural que ocurre cotidianamente y que sirve para poner organización. Entonces usamos la hipnosis con el miedo para poner organización interna, para cambiar nuestras percepciones, la manera en cómo yo evalúo emocionalmente, también racionalmente y también corporalmente y en mi relación con otras personas, el manejo del miedo. La hipnosis sirve entonces para que yo vaya procesando el miedo, haciendo cosas que usted ha dicho en esta reunión que para mí ha sido y es tan grata. Uno, hacerse amigo del miedo. Dos, no dejar que a uno le gane. Tres, fundamental, enfrentar el miedo. Enfrentar el miedo es la mejor manera de resolverlo. Hay maneras y maneras de enfrentarlo. Hay maneras un poco bruscas y hay maneras más inteligentes, con todo respeto, más sensatas, más suaves. Eso es lo que hay que hacer. Y la hipnosis sirve para eso porque permite procesar el miedo, hablar con el miedo, encontrarse con el miedo y cambiar la percepción que tenemos, tanto del miedo como de nosotros, como de las personas que tienen miedo. Conviene ser miedoso. Mi impresión es que si uno es sensatamente miedoso, puede ir muy bien en la vida. Y la hipnosis sirve para eso, como ya lo he explicado, como otras disciplinas también sirven. Esto me parece muy importante de destacar porque dice, hay 400 maneras de abordar un problema y bueno, la hipnosis es una de ellas que en relación a este ejemplo tan sencillo y tan ilustrativo que nos da del metro, lo que ocurre es que por medio de la hipnosis, así lo estoy entendiendo, nos separamos momentáneamente para después volvernos a juntar, ¿correcto? Totalmente cierto, así es. Doctor, ¿se puede hacer hipnosis a distancia? ¿Se puede hacer hipnosis a distancia? Claro que sí. Eh, la hipnosis no se parece para nada a lo que ustedes hayan visto en supuestos espectáculos o películas que dependen de la fantasía, los espectáculos de maniobras
manipulatorias y son muy riesgosos. Eviten ir a espectáculos de hipnosis, tienen riesgos. La Sociedad Internacional de Hipnosis en su código de ética nos pide que haga lo que estoy haciendo ahora, es prevenir a la gente, porque en general en los espectáculos hay una posición poco respetuosa o de burla y eso toca profundamente las emociones. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Se puede hacer a distancia? Claro que sí. Hacemos hipnosis en la actualidad con personas que están en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con personas que están en Jerusalén, con personas que están en Nueva York, con personas que están en la colonia obrera, con personas que están en la colonia Condesa, con personas que están en el Estado de México. La hacemos a distancia a través de este medio que estamos usando usted y yo y tiene resultados muy útiles. Una gran ventaja de la hipnosis es que hay un montón de obsesivos en el campo que tenemos miedo de decir mentiras. Entonces, ¿qué es útil? ¿Qué no es útil? ¿Para qué sí sirve? ¿Para qué no sirve? Y entonces, como hacemos numeritos, 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 estadísticas de las cuales usted sabe muy bien, pues entonces sí tenemos mucha precisión de para qué y cómo. Y a distancia es segura, es útil y permite a las personas conservar la seguridad de su hogar o del lugar en donde estén y tener resultados eficaces, llegar a la meta, eficientes, administrar recursos efectivos, largo plazo, duraderos, que la persona se apropie. En la hipnosis la persona no pierde la conciencia, no se duerme, no tiene una experiencia espiritual, no va a vidas pasadas, esto es muy importante decirlo, tampoco tenemos contacto con los extraterrestres, que a mí me da un poco de miedo, pero tal vez me daría gusto, pero pues para nada de eso sirve. Para lo que sirve es para tener un contacto profundo, como usted lo ha dicho, con uno mismo, acomodar el mundo interno, mejorar la relación con el mundo externo y procesar y progresar en el desarrollo que tenemos los seres humanos. De verdad me parece fenomenal esto que nos ha explicado, porque sí tenemos una idea, una mala idea acerca de lo que es la hipnosis de charlatanes, pero también está la hipnosis científica, con evidencia científica, que es la que usted practica. Y bueno, doctor, si alguien quisiera contactarlo, ¿cómo lo contacta? Hay mucha gente hoy en el mundo que vive con miedo. Con mucho gusto. Nosotros en el Instituto Milton H. Erickson de la Ciudad de México, que es la institución en la que trabajamos hace ya 31 años haciendo investigación original, falta de modestia aparte, estadísticamente validada en cursos de posgrado por la UNAM, como usted ya comentó. Tenemos un área de trabajo subvencionado, somos autogestionados y pueden contactarnos en nuestra página www.institutoerickson.com.mx. También doy el teléfono de su servidor. Por favor, que no me llamen, que me manden mensaje para no interrumpir mi trabajo. El teléfono es el 55 26 90 18 35. Es un teléfono celular. Los teléfonos de la oficina en este momento no están funcionando porque desde marzo todas las personas que trabajamos nos fuimos a nuestras casas. Afortunadamente hemos podido seguir trabajando y que me manden mensaje al celular y yo buscaré responder. Ya vemos muchos colegas dispuestos a trabajar a distancia por costos normales, por costos ajustados, con sentido social. Quiero hacer reconocimiento muy brevemente de mis colegas en San Cristóbal Las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Mexicali, Baja California, en Morelia, Michoacán, aquí en la Ciudad de México, colegas que trabajan en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Iztacala, que hacen trabajo de costo subvencionado, que hacen trabajo sin costo, incluso en situaciones críticas, y que promueven que las personas mejoren. La hipnosis sirve para ahorrar dolor, ahorrar tiempo y que a la persona le luzca el esfuerzo. El mayor esfuerzo en hipnosis lo hace la persona, paradójicamente a lo que se podría pensar. También el mérito de los logros es de quien consulta y eso es fascinante porque la persona se apropia de sus recursos y autónomamente, en el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, sigue adelante con su vida. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, los invito a ver este video que de verdad estoy sumamente complacida, doctor Jorge Avia. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Es un gusto. Gracias.